Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura de que va a despertar su curiosidad y quizás hasta su corazón un poquito, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan mucho en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. El título nos da una pista y hoy vamos a desvelar cuál ha sido, según la propia Demet Özdemir, el mayor regalo que ha recibido de Can Yaman. Imagínense las posibilidades. ¿Será algo material? ¿Una experiencia? ¿O algo mucho más profundo y significativo? Quédense conmigo hasta el final para descubrirlo, porque la respuesta podría sorprenderlos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en este fascinante tema. Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que, aunque su relación sentimental haya terminado, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos de sus fans, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Erkenzikuş, también conocida como Pájaro Soñador. Durante el rodaje de esta producción, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Las revistas del corazón, las redes sociales, todos hablaban de ellos. Y ahora, años después, hemos tenido la oportunidad de escuchar de la propia voz de Demet Özdemir sobre ese supuesto mayor regalo que le hizo Can Yaman. Para entender el contexto, es importante recordar que Erkenzikuş fue un fenómeno. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo del marketing de forma inesperada, y Can, un fotógrafo carismático y un tanto misterioso, conquistó a audiencias de todo el mundo. La dinámica entre Demet como Sanem y Can como Candy Beat era simplemente eléctrica. Se complementaban a la perfección, y la complicidad que mostraban hacía que los espectadores creyeran cada momento de su romance ficticio, e incluso, muchos soñaban con que ese romance trascendiera a la pantalla. Después de la serie, su relación se hizo pública, y por un tiempo, fueron una de las parejas más mediáticas y seguidas del espectáculo turco. Compartieron momentos, viajes, y todo parecía indicar que su amor era sólido. Sin embargo, como muchas relaciones, la suya también tuvo su fin. Las razones exactas nunca se han revelado en su totalidad, pero la vida sigue, y ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Lo que hoy nos trae aquí es precisamente esa declaración de Demet. Ha sido en una entrevista reciente en la que le preguntaron sobre los momentos más especiales y las personas que han marcado su vida, cuando surgió el nombre de Can Yaman. Y ante la pregunta sobre qué fue lo más valioso que él le dio, su respuesta no fue lo que muchos esperaban. No habló de joyas caras, ni de viajes exóticos, ni de costosos regalos materiales. Su respuesta fue algo mucho más sutil, algo que, si lo piensas bien, tiene un valor incalculable. Demet reveló que el mayor regalo que Can Yaman le dio fue, y cito sus palabras, la confianza. Sí, la confianza. Al principio uno puede pensar, ¿confianza? ¿Eso es todo? Pero detengámonos un momento a reflexionar sobre esto. En el mundo de la fama, donde cada paso es observado, donde las opiniones de los demás pueden ser abrumadoras, y donde la propia inseguridad puede ser una barrera, la confianza es un tesoro. Para Demet Özdemir, que ha estado en el ojo del huracán desde muy joven, crecer en el mundo del espectáculo, la confianza en uno mismo, en sus capacidades, en su talento, es algo fundamental para poder brillar. Y si Can, en su momento, a través de su apoyo, de su creencia en ella, de su admiración, o simplemente de una relación sana y constructiva, le transmitió esa confianza, podemos entender por qué ella lo considera el mayor regalo. Piensen en cuántas veces nos hemos sentido inseguros sobre nuestras decisiones, sobre nuestro camino, sobre si realmente somos lo suficientemente buenos. En esos momentos, una palabra de aliento, una mirada de aprobación, un gesto de fe de alguien cercano puede cambiarlo todo. Para una actriz que constantemente se expone a críticas, a audiciones, a interpretaciones que deben ser perfectas, tener a alguien que confíe plenamente en su talento, que la impulse a dar lo mejor de sí, es un motor potentísimo. Además, en una relación sentimental, la confianza es la base de todo. Confiar en que la otra persona te apoya, te respeta, cree en tus sueños, y está ahí para ti, es lo que permite que esa relación florezca. Si Demet sintió que Can le brindó esa seguridad, esa fe inquebrantable, podemos entender la profundidad de su agradecimiento.
No se trata de un objeto que se pueda perder o romper, sino de una cualidad intangible que fortalece el espíritu y la autopercepción. Es fascinante ver cómo a veces los regalos más valiosos no son los que podemos ver o tocar, sino aquellos que nutren nuestro interior. En el ámbito de las celebridades, donde la imagen pública y la presión son tan intensas, un regalo de este tipo cobra aún más relevancia. Demet ha construido una carrera impresionante, ha protagonizado numerosas series y películas, ha ganado premios, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Es muy probable que esa confianza que Can le transmitió en su momento haya sido un pilar importante en su crecimiento personal y profesional. Imaginen la escena. Durante el rodaje de Erkencikus, trabajando tantas horas juntos, compartiendo escenas íntimas, creando una conexión. En ese ambiente donde las personalidades se fusionan y las vulnerabilidades salen a la luz, poder contar con alguien que ve tu potencial, que te anima a superarte, que te da esa seguridad para seguir adelante, es algo verdaderamente especial. Y que Demet lo recuerde y lo destaque años después, con tanta naturalidad y sinceridad, le da aún más peso a sus palabras. También es importante notar que la forma en que Demet lo dice con esa serenidad, sin entrar en detalles escabrosos ni rencores, sugiere una apreciación genuina por el aspecto positivo de esa etapa de su vida. Es un reconocimiento a lo que esa relación le aportó, más allá de las polémicas o los altibajos que puedan haber existido. Es como decir, independientemente de lo que pasó, este fue el legado positivo que me dejó. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Cuántas veces damos por sentado la confianza que recibimos de las personas importantes en nuestra vida? Ya sean amigos, familiares, parejas. A veces pensamos que el amor se demuestra con gestos grandilocuentes, con regalos caros, cuando en realidad, la base de cualquier relación sana es la confianza mutua. Es saber que tienes a alguien que cree en ti, que te apoya en tus locuras, que te anima a perseguir tus sueños, y que está ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Para Demet, que es una figura pública con una gran base de seguidores, y que ha tenido que lidiar con la presión mediática desde joven, recibir esa validación de alguien cercano, como fue Can en su momento, debió ser un bálsamo. Es un recordatorio de que a pesar de las apariencias, todos necesitamos sentirnos vistos, valorados y creídos por quienes nos rodean. Podríamos pensar en ejemplos concretos. Quizás en algún momento Demet tuvo dudas sobre un papel, sobre su capacidad para interpretarlo, y Can fue quien le dijo, tú puedes hacerlo, eres perfecta para esto. O tal vez durante algún momento difícil en su vida personal o profesional, Can fue ese hombro en el que apoyarse, esa persona que le recordó su fuerza interior y su valía. Esas son las pequeñas cosas, los actos de fe, que construyen la confianza. Es muy probable que esta declaración de Demet haya resonado especialmente entre sus seguidores más fieles, aquellos que han seguido de cerca su trayectoria y que comprenden la presión a la que están expuestas las estrellas. Verla hablar con tanta humildad y sinceridad sobre un regalo tan intangible, pero tan poderoso, es inspirador. Ahora, no estamos aquí para juzgar ni para especular sobre los detalles de su relación. Lo importante es el mensaje que Demet Özdemir ha querido transmitir. Que en un mundo a menudo superficial, los verdaderos tesoros son aquellos que enriquecen nuestro ser. Y la confianza, esa creencia en uno mismo que se nutre del apoyo de los demás, es sin duda uno de los regalos más preciados que podemos recibir. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. El mayor regalo que Demet Özdemir recibió de Can Yaman, según sus propias palabras, fue la confianza. Un regalo que, lejos de desaparecer con el tiempo, se fortalece y nos impulsa a seguir adelante. Es una lección valiosa para todos nosotros, valoremos la confianza que recibimos y, sobre todo, cultivemos esa confianza en nosotros mismos, apoyados por las personas que nos quieren. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Creen que la confianza es el mayor regalo? ¿Han recibido ustedes un regalo similar que haya marcado su vida? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Demet Özdemir o de Can Yaman, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto.
Denle al botón de suscribir y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad. Y no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.